Buenas noches, señor Cristian, un gusto, un honor, ¿cómo ¿Cómo está? anda? ¿Me escucha? Bien. Para que voy a tener que poner de costado esto. A Sí, ver, perdón, ¿me escucha bien ahora sí? sí, te escucho perfecto. Sí. Vamos a meter Ah, esto. ya, perfecto. Muchísimas gracias, señor Cristian. Para empezar en los problemas, no quiero de verdad transmitirle toda mi gratitud por tan grato momento que nos hará pasar a todas las personas que nos están viendo, sobre todo para el público de mi canal. Un verdadero honor y le agradezco por su bondad desmerecida. Muchas gracias. No, por favor, es un gusto, Marcos, gracias por la invitación. Bueno, yo no puedo corresponder verbalmente a todo el mérito intelectual que tiene el señor Cristian Rodrigo Iturralde, pero quiero hacer una pequeña presentación, un introito para el público del canal de la red Marcos Montero. El señor Cristian Rodrigo Iturralde es escritor, historiador. Sus títulos más destacados podemos mencionar el primero sobre el cual versará esta conversación. Eh, 1492, fin de la barbarie, inicio de la civilización en América. La Inquisición, un tribunal de misericordia, con el segundo de los títulos, Mito o Realidad, y el libro negro de Linari. Señor Cristian, yo, como le advertí al comienzo, no puedo de verdad verbalmente expresar toda la nombradía y mérito que usted tiene. ¿Le gustaría también hacer una pequeña introducción para la gente que no lo conoce? Sí, por supuesto. Básicamente a lo que me he dedicado es, en un comienzo, por lo menos, es a tratar cuestiones vinculadas a la historia de la Iglesia Católica y de España. Eh, Básicamente a lo que se denomina usualmente leyenda negra, es decir, relatos históricos infundados contra la Iglesia y contra España. Entonces, un poco yo me estoy dedicando. ¿Se me escucha bien? ¿O más o menos? Sí, sí, lo escucho bien. Si no me pongo los micrófonos. Entonces, básicamente lo que yo quise es, digamos, indagar un poco en estas cuestiones y arrojar, digamos, la, la verdad sobre estos asuntos que han sido, digamos, tratados con una clara intencionalidad ideológica o anticristiana. Entonces me fui ocupando básicamente de, podemos decir, la defensa del legado católico de España en la historia y luego fui ya abordando un poco la cuestión más precisamente de lo que se conoce hoy como el marxismo cultural. Eh, Así que un poco unos temas de los que me he encargado y bueno, he dado también charlas y presentaciones de libros en varios lugares. Estimado señor Rodrigo, le están diciendo en el chat que se escucha un poquito mal, así que va a traer eh, sus auriculares. Ahorita la gente nos va a corroborar, por favor, si ahora escuchan mejor. A ver, no sé si se escucha algo mejor ahora, habría que ver. Yo lo escucho, yo lo escucho mejor, no sé si la gente, por favor, puede corroborar. Por favor, pongan, se escucha bien, se escucha mal, por favor. Nuevamente ahora. A ver, hay alguien dice que se escucha mal, pero no sé si esto, digamos, lo escribió antes de que yo me pusiera esto. No lo sé. Es probable, pero bueno, a ver, voy a estar atentos de todas maneras. Quería subrayar algo ya en el vespertino de estos prolegómenos, y es que yo vi propicio el momento para hacer esta conversación. Muy bien, se escucha mejor, dicen propicio el momento para hacer esta conversación, puesto que el día de mañana aquí en Bolivia, donde yo resido, 22 de enero, se celebra, bueno, todo entre comillas, la creación del Estado Plurinacional de Bolivia, que tuvo lugar, este título, este epónimo, en la creación de la nueva Constitución Política del Estado del año 2009, hace ya más de una década. Entonces, bajo esta coartada, bueno, en fin, Evo Morales pudo prolongar su mandato por 4 veces, en fin, y quería también, a manera ya también de añadir y hacer una mezcolanza, y después usted pueda ofrecernos la tesis de su libro, algunas citas del actual vicepresidente de Bolivia, que es el señor David Choquehuanca. Él, cuando estaba hace ya igual una década atrás en el Ministerio de Relaciones Exteriores, es decir, que fungía como canciller, él escribió un libro que se llama Vivir Bien. La tesis de este libro es que, bueno, remitiéndose justamente al título, lo que ellos buscan, y entre paréntesis se denominaban anticapitalista y antisocialista, puesto que el primero buscaba el lucro y el segundo al hombre, y él no quería ninguna de las dos, sino la vida, ¿no? Una suerte de contradicción verbal. Pero además de eso, él sugería en este libro de que él no quería tampoco que la gente viva mejor, le parecía algo abominable, y él quería que la gente viva bien. Es por eso que
en los primeros artículos también de la Constitución Política de Bolivia se establece que la base axiológica sobre la cual se funda, por lo menos positivamente así está estipulado, son ciertos valores como el no mentir, el no robar, obviamente en un idioma, en el idioma quechua. Eh, También hacía otras citas como que, por ejemplo, y subrayando justamente esta idea de que no quiere que los hombres vivan bien, eh, decía que lo importante en último estadio sería el hombre, pero antes están las piedras, están las mariposas, las hormigas, los ríos, y justamente el día de ayer falleció un exponente de la izquierda con una suerte de mezcolanza indigenista, que también lo podemos dialogar después, que le decían el mal. Este señor, David Choquehuanca, profirió también unas palabras en virtud de él, haciendo una poesía un poco extraña, dando a entender de que cual teoría platónica de la reminiscencia, haciendo referencia a un alma perpetua, sempiterna, este señor trascendería y se convertiría en una suerte de foco que después lavaría la conciencia de los pueblos oprimidos y demás cosas. En fin, este libro lo pueden buscar, pero hay cosas de las máximas autoridades del país que son un poco extrañas, y creo yo que este libro y otros que complementan también estas ideas son bastante propicias, señor Cristian. Entonces, si le parece, usted puede extenderse todo lo que guste, remitiéndose a la tesis que sugiere en el mismo título del libro, ¿no? 1492, fin de la barbarie e inicio de la civilización. Claro, muy buena introducción la que has hecho, y es muy interesante la cuestión de los estados plurinacionales, y Bolivia en esto ha sido, digamos, un pionero, ¿verdad? Donde se va regionalizando los países y van teniendo ciertas autonomías que incluso van, digamos, en detrimento de la propia Constitución Nacional y de los valores que unifican, ¿verdad?, aquella nación. Tengo entendido, por ejemplo, que hay comunidades indígenas que tienen, digamos, atribuciones por encima de la del Estado Nacional, ¿es así? Existen diputados supranacionales y especiales, es decir, cupos directos en virtud de las razas, entre comillas, ¿no? Claro. Claro. Bueno, eso es una fragmentación de la propia patria. Digamos, es más que una división virtual, es una división, digamos, de hecho de la propia nación. Y aquí, si bien el elemento indígena no es probablemente tan importante como lo es en Bolivia, bueno, así todos se están haciendo esfuerzos en ese sentido, ¿verdad? Porque hay varios grupos indígenas presuntamente, digamos, anteriores a la conformación del Estado argentino, que pretenden cierta, digamos, autonomía e incluso reconocimiento internacional, que aparte son grupos que están vinculados completamente, y esto ya es público y es Vox Populi y es constatable, a grupos terroristas internacionales. Con respecto a la tesis del libro, bueno, como bien sabrás, en general, mucha gente cree que previo a la llegada de España y de la Iglesia al continente, esto era digamos, una suerte de, digamos, de paraíso solidario entre los indígenas. ¿Se me escucha bien? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Perfecto, yo por lo menos. Bueno, acá hay varios equívocos. Hay varios equívocos digamos, en esta creencia de que aquí, digamos, se vivía básicamente muy bien y todos hermanados, en la abundancia, etcétera. Primero, cuando hablamos de indígenas, digamos, es un reduccionismo, porque, digamos, cada cultura, o en general muchas de esas culturas tienen grandes diferencias entre sí, y, digamos, no podemos hablar de un todo. No es un significado unívoco indígenas. Tenemos culturas que realmente han sido muy diferentes a otras, ¿verdad? De modo que cuando llega España y la Iglesia, aquí se encuentran con cientos de culturas distintas, o tal vez miles, muchas de ellas enfrentadas a muerte, donde los estados preponderantes más centralizados iban sometiendo a otros. Es decir, existía un estado aquí caótico, casi infernal, en un estado de guerra constante, básicamente de pueblos que vivían en guerra y de la guerra, cuyo objeto y ambición era, digamos, poder lograr extender sus dominios territoriales y sus dominios sobre otros pueblos. Por eso yo siempre hablo, cuando en general se refiere digamos, al momento en que llega a España, se suele hablar de conquista. Yo hablo en general de liberación. Si bien creo que no es un eufemismo, no es una cuestión meramente
semántica, no es tampoco, digamos, no lo digo con una intencionalidad de querer, digamos, crear una leyenda rosa sobre la conquista, porque como toda empresa humana está compuesta por humanos, no por extraterrestres, de modo que todos cometen errores, eso no lo, digamos, no es algo que neguemos, pero España libera realmente un continente. ¿Y de qué la libera? Bueno, creo que es la pregunta principal que hay que hacerse. ¿De qué libera España entonces al continente? Bueno, libera en general a la mayor parte de los indígenas que vivían en el continente americano, que estaban sometidos a un 1% o menos de, digamos, de la población, porque en general yo tomo siempre como ejemplos paradigmáticos que suelen ser los más idealizados, incas, mayas y aztecas, que eran, digamos, las culturas coetáneas en ese momento. Bien, eran, digamos, estos estados centralizados, completamente despóticos, totalitarios, que estaba compuesto por una casta dirigente de sacerdotes indígenas, porque los indígenas también tuvieron su nobleza, y la mayor parte del pueblo, digamos, la mayor parte de la población, eran personas que estaban básicamente, su vida era trabajar de sol a sol sin ningún tipo de posibilidad de ascenso social, y eran regidos por un emperador todopoderoso o por el jerarca de turno. Es decir, existía aquí una situación de explotación, no solo desde el ámbito social, incluso la religión se utiliza para someter a las personas a ese estado, porque por ejemplo, el Inca en este caso se considera a sí mismo como un dios. Luego tenemos al emperador azteca, que la persona que interviene mediantemente frente a Dios, y tenemos la cuestión, por supuesto, de los sacrificios humanos. Yo en los libros que he sacado sobre esta cuestión, yo pruebo y lo documento que en 150 años, por ejemplo, los aztecas ejecutaron a 100 millones de personas. O sea, contabilizando solo las ejecuciones mediante la forma de sacrificio humano, que como sabemos bien es, esto lo han visto en varias películas, en Apocalipto especialmente, es ese medio mediante el cual un individuo, digamos un sacerdote indígena, le abre el pecho con un cuchillo de obsidiana al individuo y le saca el corazón, ¿verdad? Todavía palpitante. Bueno, mediante esa sola modalidad, aztecas en 150 años ejecutaron 100 millones de personas. Es uno de los tristísimos récords que tienen los indígenas en el continente, especialmente los aztecas, que eran un pueblo especialmente guerrero. Y tienen otro récord también, que es mayor cantidad de ejecutados en solo 4 días. Esto en ocasión, pues cada vez que ellos inauguraban un templo, se hacía por lo general, digamos, una gran celebración, y por supuesto que el medio que ellos tenían para agradar a los dioses era la sangre humana, así lo entendían ellos. Entonces, cuando se inaugura el templo de Tenochtitlán en el año 1487, durante 4 días hubo celebraciones y autores de distinto signo ideológico, e incluso se puede ver desde las propias crónicas indígenas, luego transcriptas por los españoles, que en esos 4 días ejecutaron 100.000 personas. Bueno, sobre estos datos realmente abundan, lamentablemente, en la situación precolombina. Por supuesto que el canibalismo era una cuestión institucionalizada. Esto lo reconocen incluso antropólogos que son casi marxistas, como Marvin Harris, que son antihispanistas y son anticristianos. Es decir, hay cuestiones sobre las cuales hoy no existe duda que existieron. Y aparte la ciencia ya ha hablado hace largo rato, especialmente cuando se hacen excavaciones en las regiones mesoamericanas o en las regiones andinas. Semana a semana vamos a ver que en los periódicos, incluso los periódicos mainstream, publican que se encuentran, por ejemplo, no sé, 100 chicos encuentran 100 niños ejecutados por hace 500 años. Y bueno, esto son arqueólogos, son antropólogos de renombre los que van revelando este tipo de descubrimientos, y ellos pueden determinar científicamente cuál fue el motivo, cuál fue y el origen y la fecha del deceso de esas personas. Digamos que no solo los cronistas, no solo antropólogos y sociólogos de renombre, sino incluso la propia ciencia
ya ha determinado de un modo fehaciente que todo esto que hablamos existió, lamentablemente. Entonces, con esas dos, tres cuestiones ya vemos que esto evidentemente era un infierno. Pero el principal estado que se vivía aquí era el de la guerra constante. Vos fíjate que si esto no hubiera sido así, si el pueblo indígena no hubiera estado realmente sufrido por el tirano de turno, no se hubieran aliado los españoles cuando llegaron. Esta es la mejor prueba de que España vino a liberar y de que existía aquí existieron unos regímenes del terror. Porque si no hubiera sido así, si todo hubiera sido tan perfecto, evidentemente ninguno de estos pueblos se hubieran aliado a los españoles que vinieron con 200 tipos o 400 tipos. Los aztecas en la región mesoamericana para aquel año eran más o menos 5 millones de personas, de los cuales 200.000 eran entrenados guerreros que pelean contra 400 españoles. Entonces, lógicamente, cuando los pueblos sometidos a la barbarie azteca ven que los españoles van a disputarle el poder a los aztecas, bueno, se alían con ellos justamente para poder romper esas pesadas cadenas, y lo mismo hicieron en la zona andina los indígenas con Pizarro, ¿verdad? Bueno, esto es un poco una introducción de las cuestiones capaz un poco más habladas, pero vos preguntame y no quiero hacer un monólogo de esto. No, perfecto. Cabe destacar lo siguiente, señor Cristian, y tengo dos cuestiones que son propias de unas disquisiciones un poco más holgadas también. Y la primera es respecto a un sustantivo y la segunda también, pero para no agobiarme centro en la primera y recorramos esta avenida. Me gustaría escucharlo también respecto al sustantivo civilización. Usted plantea en el libro que al menos el significante que se ofrece desde la palabra civilización no corresponde con la realidad que se vivía en estas épocas precolombinas, ¿no? No sé si nos puede hablar algo al respecto de eso. Sí, es que vemos que lamentablemente casi todo término, especialmente en los últimos 40, 50 años, ha pasado por la maquinaria semántica marxista y le han, digamos, de acuerdo a la intencionalidad de quién esboza ese término, de quién lo utiliza, puede adquirir un significado distinto. Lo que hemos visto en la cuestión de civilización, cómo se ha tergiversado, digamos, esta palabra, es que hoy se aplica indistintamente a cualquier cultura por el solo hecho de ser distinta a otra cultura. O sea, ya alguien es distinto, tenían dos, tres cosas distintas, es una civilización. Y no toda cultura es civilización. Nosotros entendemos como civilización, por lo menos como la entendían los clásicos. Es decir, no alcanza tampoco, no alcanza, los avances tampoco tecnológicos, el avance y la abundancia material para poder calificar a determinada cultura como civilización, porque creemos que civilización es un concepto, es un todo integral, que tiene que ver con el tema primero de la justicia, de la caridad, de la humanidad, más allá de la organización y del éxito material que aquella cultura pueda haber tenido. Acá en el continente, digamos americano, antes de la llegada de España y de la Iglesia, la verdad que es, ni desde el punto de vista de justicia, de respeto por la vida humana, por la ley natural, podemos calificar de civilización a ninguna de las culturas que vivieron aquí por algunas de las cuestiones que ya mencionamos. Pero tampoco incluso desde el punto de vista material, porque me acuerdo cuando en el año 92 se plantea cuando se festeja, se celebra el quinto centenario del descubrimiento de América, ya el marxismo siempre va utilizando, digamos, distintas palabras y equiparaciones que no son, cuestiones que no son equiparables, pero se habla de un choque de culturas, como si fuera lo mismo, de un choque de civilizaciones. No, aquí hubo una sola civilización que fue la occidental cristiana, y aquí lo que había eran culturas. Es posible que hay culturas que indudablemente fueron más avanzadas que otras, que tal vez tuvieron un sentido de justicia, digamos, más destacable que otras. No todos los indígenas, no todas las culturas indígenas actuaron como los aztecas. Hubo culturas indígenas que eran pacíficas realmente, pero lamentablemente esas culturas indígenas pacíficas eran automáticamente la presa predilecta de quienes en aquel momento ostentaban el poder. Por eso nosotros no podemos decir que todos los indígenas americanos
fueron, digamos, sanguinarios o totalitarios o que fueron, digamos, malos. No, pero lamentablemente aquellos que tomaron el poder sometían a todas estas tribus que andaban dispersas y que tal vez no tenían ningún interés en perjudicar, digamos, a otros individuos, querían vivir su vida en paz. Y queremos que la civilización está, digamos, vinculado a cuestiones donde haya un equilibrio. Creo que la civilización me parece, a mí, yo lo entiendo así, que es un equilibrio entre distintos factores. Está bien la cuestión tecnológica, la cuestión de los avances materiales, pero también es muy importante la cuestión de la justicia, que haya un equilibrio entre la justicia o entre, por ejemplo, entre la falta cometida y el castigo. En varias de estas culturas, especialmente entre los incas, mayas y aztecas, robar una mazorca o robar un pedazo de pan estaba castigado con la muerte, o tal vez vestir un ornamento propio de una clase superior automáticamente se castigaba con la muerte. Es decir, hay una desproporción constante entre la falta cometida y el castigo. Esto lo vemos en un montón de cuestiones que lo vemos. Entonces, me parece que ni hay justicia, ni hay tampoco, digamos, no hay objetivos altruistas de querer, por ejemplo, que el pueblo en general pueda progresar, porque si algo impedían estos regímenes era el ascenso social del pueblo, en que pudiera mejorar sus condiciones. Si vos nacías siendo esclavo o nacías siendo de una casta o estrato inferior, eso ya te marcaba de por vida a vos y a todos tus descendientes. Entonces vos mirás que cuando viene España y la Iglesia, básicamente el sistema que se sigue aquí, y ese que seguimos nosotros, es el de la meritocracia, es decir, a cada cual cómo se maneja, a cada cual de acuerdo a lo que hace, ¿verdad? De acuerdo a su esfuerzo. No hay un condicionamiento, o por lo menos no hay un determinismo en cuestiones, digamos, sociales, como si la había, por ejemplo, bajo estos regímenes indígenas. Interesante, y justamente el segundo tópico gira en torno a otro sustantivo compuesto más abstracto, el cual se encuentra entre los primeros contenidos pétreos de la Constitución, es decir, una suerte de moral positivizada, y es que en términos de nomenclatura, igual la redundancia, se ha propiciado una narrativa la cual viene a ser el barniz de la corrección política, y me refiero a que el gobierno, todos de origen de izquierda, utilizando esta terminología, se refiere a este grupo de personas como indígenas originarios campesinos. Estas tres palabras van juntas: indígenas, originarios campesinos. No sé si usted lo ha escuchado, señor Cristian, pero en la misma Constitución así se refieren a ellos, y omitir o referirse a ellos de otra palabra es una suerte de insulto. Ahora, en el libro hay una reflexión justamente respecto a algunos de estos términos, etimológicamente qué significan, y después, ulteriormente, hay una suerte de panegírico o reivindicación del término criollo, que usted lo sugiere como más apropiado, ¿no? No sé si nos puede también hablar de ello. Sí, por supuesto. O sea, por lo pronto creo que esta ya es una cuestión que ha sido estudiada y por lo menos es sabida por la mayor parte de la gente que por lo menos se ha interesado por esta cuestión, de que vemos que no existe, digamos, cuando hablan de pueblos originarios, no existe un pueblo originario de América. Como ya ha sido probado 500 millones de veces, digamos, la población que primero aparece en el continente es producto de migraciones desde el Asia o desde algunas zonas de Oceanía. Incluso vos fíjate vos que muchos indígenas tienen rasgos asiáticos y tienen, por lo general, algunas de sus costumbres o algunas de sus, digamos, de sus logros, etcétera, son coincidentes con las que en aquel mismo momento histórico había ahí en las regiones asiáticas. De modo que aquí no hay un hombre originario. Y aparte es peligroso hablar de un hombre originario como si tuviera, digamos, un derecho absoluto para poder, digamos, para poder dirigir la vida de terceros o perjudicar a terceros. Por ejemplo, si el concepto aquí es que el que vino antes que otros tiene más derechos o tiene el derecho absoluto, bueno, imagínate que esto sería un lío, como decimos acá en Buenos Aires, en la historia mundial, porque la historia del mundo en general es historia de conquistas, algunas por las armas, otras son conquistas consensuadas,
digamos, es la historia de la humanidad en ese sentido. Y aparte lo que hay que entender es que al momento que llega España aquí, había en el continente no más de 10 millones de indígenas. La mayor parte de esos indígenas estaban centralizados en la región mesoamericana y en la región andina. Es decir, había muchísimas partes del continente que los propios indígenas ni siquiera conocían, ni tampoco tenían la tierra trabajada. Entonces, ¿cuál es, digamos, cómo pueden reclamar un continente para sí si la mitad del continente prácticamente no lo conocían? Ni tampoco no lo conocían, y la parte que conocían capaz ni siquiera tenían la tierra trabajada en ese sentido. De modo que es un absurdo total. Si acaso hiciéramos lugar a que por el hecho de haber estado antes, tienen, digamos, más derecho que otros. Pero aparte eran tiempos de conquista. Hoy, por supuesto, hoy nosotros no podríamos, porque si no estamos siendo anacrónicos con los conceptos. Hoy ni vos ni yo creo que estaríamos de acuerdo en, no sé, que Bolivia invada Argentina o Argentina a Bolivia. Es distinto. Pero antes, digamos, así se fueron forjando las naciones, por conquista, etcétera, y es así. Si no, digamos, los españoles podrían tranquilamente reclamar, bueno, ni hablar los griegos o los romanos, las regiones donde estuvieron antes que otros, de modo que es un absurdo total hacer ese planteo. Originarios aquí no hay. Y aparte de última, vos fíjate, esta es la grandeza que tienen los españoles, esa España de los reyes católicos y esa iglesia, la iglesia católica, es que es integradora, no es segregadora. Yo podría entender algún reclamo de algún indígena si ellos se refirieran a cómo se trataron a los indígenas en las regiones donde dominaron los sajones y los puritanos protestantes. Pero digamos, cuando viene España y la iglesia, su primera intención es integrarlos a todos. O sea, integrarlos a esa civilización. Entonces, hay un proyecto integrador. España acá viene a construir, viene realmente a ayudar, gasta lo que no tiene. En cambio, bueno, por supuesto que es, digamos, inevitable hacer una comparación, porque fue incluso en momentos históricos parecidos, con los protestantes, que eran básicamente todas construcciones costeras, pues si no, no te construían una mesa, si no podían realmente sacar un rédito de aquello. Y los indígenas, por supuesto que aparte eran vistos en términos de seres inferiores, incluso se hablaba de que había que aniquilar a los indígenas porque era un modo de agradar a Dios. Eso pensaban los puritanos en el norte del continente, y vemos que aquí fue muy distinto el trato que se les dio y que se les pretendió dar desde un primer momento. No, y a colación, por ejemplo, el señor Evo Morales utiliza esta narrativa y bueno, toda la coartada, el grupo preponderante del socialismo, que es el movimiento del socialismo, ha utilizado esta retórica a su favor cual bandera o consigna que les permita trincherarse y defender todo lo que no es economía, porque su plan de gobierno es solamente eso. Pero independientemente de ello, por ejemplo, vemos al señor Evo Morales utilizar su palabra favorita dentro de las 50, que probablemente sabe, que es imperialismo. Entonces, siempre existe esta inquina, esta rabia por España, por la llegada de los españoles, la iglesia, que con tanta rabia la han, por lo menos verbalmente, desacreditado. ¿Qué luces puede brindarnos usted, señor Cristian, respecto a esto? Con respecto a la utilización de imperialismo por estos, digamos, caudillescos populistas. Claro, respecto a una suerte de reivindicación o borrón a la leyenda negra de que España vino, nos conquistó, los hizo bolsa y demás cosas. Mira, yo creo que en primer lugar los que deberían estar agradecidos de la llegada de España y de la Iglesia son los propios indígenas, porque si no hubieran llegado los españoles y los católicos, la mayor parte de ellos hubieran sido sacrificados ritualmente o hubieran sido enviados a trabajar en una mina 20 horas por día, o los hubieran obligado a prostituir a toda su familia, porque en general tenían permitido ellos, pues aparte si hablamos, hoy que está tan en boga la cuestión del patriarcado, digamos de vilipendiar, de criminalizar el patriarcado, o sea, no existió en la historia, digamos, cultura más patriarcal que los indígenas. No existió. De hecho, es muy extraño, que yo no creo que acá que sea tanto ignorancia, sino yo creo que hay una, digamos, una intencionalidad.
en este sentido, vos fíjate que al momento que llegue España y la Iglesia Católica al continente, la mujer, o sea, la persona más poderosa del planeta en 1492 es una mujer. Esa mujer es Isabel la Católica. Entonces, ¿qué me viene a hablar de patriarcado? Es increíble la cantidad de reinas y la cantidad, digamos, el lugar que siempre tuvo la mujer como corresponde dentro de la Iglesia Católica. Entonces, que encima esto venga de sectores que promueven este tipo de indigenismo sin conocer lo que realmente es el indigenismo o lo que están reivindicando, digamos, es realmente es alarmante. Me fui un poco del asunto, me fui con el tema del patriarcado, con la cuestión después, bueno, del imperialismo. No, que creo que deberían agradecer Evo Morales primero, porque capaz no hubiera nacido, porque te digo, capaz lo hubieran sacrificado al dios de las piedras o de las mandarinas, andás a ver. Y aparte tuvieron digamos, una organización, tuvieron regímenes de trabajo mucho más justos, y básicamente, digamos, el principal aspecto, si querés, social que trae la Iglesia y la España es el tema de la igualdad. O sea, todos son iguales, todos absolutamente son iguales bajo la religión católica y bajo esa España eminentemente católica. Todos son iguales primero frente a Dios, todos somos iguales en dignidad frente a Dios, pero también todos somos iguales frente a las leyes. Esto era inexistente bajo los regímenes indígenas. O sea, vos estás condicionado constantemente bajo los Moctezuma, aztecas o bajo otras culturas, estás condicionado por tu clase social. Siempre estás condicionado por tu clase social. Si sos mujer, peor todavía. Entonces, la verdadera igualdad, hoy que en tanto se habla de derechos humanos, diversidad, pluralidad, la verdadera igualdad la trajo España y la Iglesia Católica. O sea, Evo Morales, tan contestatario, tanto Evo Morales como otros, ¿verdad? Si hubieran osado ellos disentir con algunas de las máximas del régimen, hubieran sido ejecutados de inmediato. Porque si algo no existía bajo estos regímenes, era la tolerancia y la pluralidad. Entonces es un absurdo de escuela que esta gente hable de estos derechos cuando su propia cultura es contraria a esto. Hoy tenemos en Argentina, es muy común, bueno, en todos lados del mundo, vemos a los lobbies homosexuales en las marchas, ¿no? En las marchas, digamos, encuentros callejeros, están con las banderas LGTB, la bandera indigenista, están las abortistas, etcétera. Cuando, por ejemplo, bajo las normativas aztecas, el homosexual era ejecutado directamente. Existía una distinción incluso entre el homosexual pasivo y el activo. El pasivo, previo a ser ejecutado, era torturado porque era considerado una persona, digamos, mucho más corrupta o perversa. Entonces, acá vemos todo este desfasaje que existe entre estos grupos. Tenemos grupos democráticos con las banderas del indigenismo, y si algo no existió justamente bajo estos regímenes era la democracia, porque eran todos gobiernos, digamos, hereditarios, ¿no? De emperadores, los hijos de los emperadores, etcétera. El pueblo jamás podía acceder ni tenía derecho a voz ni voto en absolutamente nada. Entonces, bueno, vemos que estas incoherencias son muy propias de la izquierda. ¿Y cuál es la explicación, digamos, por la cual la gente cree estas cosas? Porque la izquierda repite y repite, y lamentablemente eso va atrofiando el sentido crítico de muchos y no se ponen a pensar este tipo de cuestiones. Pero bueno, digamos que el señor Evo Morales hable de imperialismo, debería empezar hablando del imperialismo inca o del imperialismo azteca, que previo a ellos erigirse como culturas, digamos, rectoras en aquel momento histórico, debieron aniquilar completamente a culturas anteriores. Antes que los incas tuvieron los chiwis, los teotihuanacos, los chovis, los teotihuanacos, hay otra cultura importante. Esto lo explica Garcilaso de la Vega, que él provenía de familia inca, y él explica cómo los incas, digamos, tuvieron que aniquilar. No solo aniquilaron físicamente esas culturas, sino que prohibieron la mención de la cultura anterior
digamos, para que se perdiera su rastro en las generaciones posteriores, ¿verdad? Una de las primeras medidas que tomaban los incas o aztecas cuando conquistaban una zona, por ejemplo, era llamar a los ancianos de las tribus. ¿Por qué los ancianos de las tribus? Porque eran en general los que iban transmitiendo de generación en generación el recuerdo de su cultura o los valores de esa cultura. Eliminadas las personas que tienen todo el contenido, digamos, cultural que van transmitiendo, bueno, ya en 2, 3 generaciones no queda registro de esa cultura. Por eso por mucho tiempo se creyó que los incas habían estado 500.000 años y los aztecas también, y los aztecas y los incas no existen en términos históricos, son insignificantes. Los aztecas estuvieron 150 años y los incas estuvieron 100 años. Hubo culturas mucho más preponderantes que ellos, eso se sabe hoy, por ejemplo, pero como ellos eliminaron todo rastro de cultura anterior, para quedar en la historia como si hubieran sido los únicos. Bueno, esto te muestra el grado de perversidad y el grado de ambición que tenían estas culturas, ¿no? No, excelentísimo. Me gustaría recorrer otra avenida, señor Cristian, la cual voy a tratar de tocar con pinzas por 2 cuestiones. La primera, en vista de que este video espero se suba a otra plataforma y no lo censuren como un video anterior que ya hice en el cual se habla de un tema que comienza con abor y termina en teo. Y segundo, porque genera muchísima susceptibilidad, que es el tema de la mujer. En el libro se ahonda bastante respecto a cómo se consideraba la mujer, que en pocas palabras se lo resumen en una sola sentencia, una palabra, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, de la mujer han hecho gala, y por ejemplo esto se manifiesta en infinidad de secretarías a nivel municipal, departamental y nacional que se han abierto ministerios, financiamiento y demás cuestiones. Esto como dato, paréntesis, para crear la antesala, también por ejemplo la ideología de género y demás cuestiones, ya en términos fácticos, aquí en Bolivia está presente, está pisando, puesto de que antes la narrativa imperante era la economía. Entonces, recogiendo lo que decía, el último mes, si no me equivoco, se ha celebrado la primera unión civil homosexual aquí. Esto responde a un trabajo superior muy lento, pero que ya ha dado frutos. Y, por ejemplo, aquí los periodistas no lo dicen, que las organizaciones de George Soros y demás fundaciones que, bueno, vienen financiando estas agendas, lo han hecho, han llegado aquí a través de un instituto que, por respeto a la rigurosidad que amerita la investigación, aún no voy a dar el nombre, pero que existen informes propiciados por la misma IPPF que relacionan a esta institución boliviana, en la cual se manifiesta en inglés y en acrónimos que me costaron entender, que se fueron asesinando a bolivianos que habían nacido o que todavía no lo habían hecho, por cuestiones tan ridículas o nimias como la estética. Entonces, bajo la premisa de que existen vidas que no merecen ser vividas, se fueron aniquilando personas, cual relatos escritos en el diario de Che Guevara, como se refería a los bolivianos, y tanto que hacen gala también de este señor. Curioso, y bueno, volviendo nuevamente a la ancha avenida de la mujer, aquí la narrativa y el supuesto respeto eviterno, y con esto quiero decir que desde el comienzo existió por parte de estas culturas milenarias, que fueron también infinitas según ellos. Usted pone de manifiesto cómo en realidad este correlato es falso, por lo menos prístinamente, y cómo lo consideraban estas civilizaciones a la mujer. No sé si nos puede también brindar luces respecto a ello. Por supuesto, con respecto a este tema, lo primero que hago es servirme de fuentes feministas, pero críticas, en el sentido, hay una Rodríguez Shadow y hay varias más que son de prestigio y conocidas mundialmente, donde por lo menos en esta cuestión, digamos, se logran liberar de la ideología y, digamos, estas feministas terminan concluyendo básicamente en que no existió tiempo en la historia o cultura que haya oprimido más a la mujer que los indígenas americanos. ¿Por qué? Esto se ve dentro de no solo las crónicas de los españoles, también están las propias crónicas de los indios, que luego son traducidas por los españoles, y esto ningún sociólogo o antropólogo o etnólogo, digamos, muchos que han vivido en esas culturas, y después, bueno, han transmitido, han escrito obras con respecto a eso, de cómo vivían, digamos, nadie lo niega. La mujer era básicamente un objeto de trueque. Básicamente, si yo tuviera
si tuviera que sintetizar cuál era la función de la mujer, es un objeto de trueque. ¿De trueque para qué? Como eran regímenes patriarcales, digamos, el jefe de familia podía disponer libremente no solo de sus hijos, sino de su mujer. Y estaba permitido en muchos casos, especialmente en casos donde, digamos, de hambrunas, pero no solo de hambrunas, sino si el padre de familia, porque muchos indígenas eran, digamos, estaban muy prestos a, digamos, a la bebida, solían emborracharse, tenían una, digamos, una debilidad por la bebida y también por el juego, o sea, por los juegos de azar. Entonces, para pagar deudas o para obtener un favor o una prebenda, o incluso para comprar alimentos, tenían permitido disponer de su mujer. Y no solo el jefe de familia, en algunas culturas el cacique del pueblo podía disponer de todas las mujeres de su pueblo, salvo a veces de las que estuvieran casadas o con hijos. Entonces acá vemos que es un objeto de trueque, y la mejor prueba de esto es que cuando llega Cortés, vos fíjate cómo conoce Cortés a su, digamos, a su gran compañera, que fue Malinche, que era un indígena. Cuando, digamos, uno de los primeros pueblos que se alía a Cortés, que ve realmente a los españoles como liberadores contra el totalitarismo de los aztecas, en señal de respeto, para darle, digamos, un presente, ¿qué es lo primero que le da? Le da a una de las mujeres del pueblo, y que es Malinche. Entonces Malinche es un regalo de un cacique indígena a Cortés, en señal de agradecimiento. Es un objeto de trueque, la mujer. Y por supuesto que otra gran prueba es que ninguna mujer ocupó ningún cargo, digamos, no tuvo absolutamente ningún cargo de responsabilidad. La mujer era, digamos, el último eslabón de la sociedad, muchas veces por debajo de los esclavos. Entre los mayas, yo acá cito a tres de los principales estudiosos de los mayas. Uno es Stanley, no me acuerdo los otros dos, pero los tengo en el libro. Son, digamos, en general vienen del marxismo, o por lo menos no son ni cristianos ni hispanistas, y ellos han vivido en esas comunidades, por lo menos los remanentes, o han hecho estudios profundos también, y cuentan, por ejemplo, que entre los mayas el marido tenía, digamos, facultad o potestad para poder no solo echar, sino matar a la mujer si la mujer la miraba con una cara que a él no le gustara, o si le traía la comida fría. Esto parece mentira, pero era realmente así. Incluso en las propias normativas de aquellos pueblos que tuvieron, digamos, una especie de cuerpo normativo legal, de leyes, se estipulaba, por ejemplo, que bajo el mismo delito el hombre era muchas veces perdonado y la mujer no, o el castigo era más grave para la mujer que para el hombre. Por ejemplo, en el caso de infidelidad, para el caso de infidelidad, el hombre muchas veces podía ser perdonado. Ahora, la mujer automáticamente era ejecutada y previamente torturada. O sea, vemos que incluso en las propias leyes o suerte de leyes que pretendieron establecer estos pueblos, ya existía una disparidad muy grande en el trato al hombre y la mujer. De modo que, digamos, por eso que la cuestión, digamos, del feminismo realmente no cuaja demasiado con las costumbres que tuvieron gran parte de estos indígenas americanos. Usted habla de cuestiones pretéritas y no sé si por culpa de mi oligofrenia o de cualquier suerte de epifanía perniciosa se me viene a la mente algo muy reciente respecto al señor Evo Morales. Hago una salvedad y estoy hablando de una noticia, no es un mero acto descriptivo, me remito a la historia y hago esta salvedad porque si no después existe cualquier tipo de vicisitud. Y es que el señor Evo Morales, más allá de muchas e infinitas acusaciones que se le hicieron relacionadas a mujeres, a hijos y demás cuestiones. La más reciente fue en relación a una niña que en su momento tenía 9 años, ahora tiene 16, 14 si no me equivoco, o recién estaba rondando la mayoría de edad, con la cual mantuvo relaciones afectivas. Me parece sumamente curioso porque tal vez es irresponsable el paralelismo, pero usted nos habla de cosas que, bueno, otrora sucedieron y uno se refresca a veces la memoria con esta suerte de acontecimientos que te invitan a una reminiscencia. Pero, señor Cristian, quería decirle lo siguiente, y es que la historia de Bolivia está asignada, marcada profundamente, y esta es una tesis que pueden muchos discrepar, yo la manejo, por
un derecho en virtud del socialismo, es decir, la historia está narrada desde los colegios y las universidades por hechos históricos que fueron realizados a través o por el Estado. Menciono algunas muy básicas, por ejemplo, aquí en Santa Cruz, te lo marcan como un hito histórico fabuloso cuando se ganaron las regalías del 11% en virtud del Estado, que bueno, que grababa todo lo que se exportaba, y bueno, en fin, todas las demás cuestiones se hacen, se celebran, porque al final el desenlace fue que se positivó. Quiero decir que al final se hizo una ley, una normativa, se estableció una constitución, pero todo esto a través del Estado. Entonces se ha formado la narrativa perfecta de un Estado protector cual padre que se debe de encargar de sus hijos con problemas mentales. Claro. Entonces, en base a esto, a los actuales asambleístas, diputados o autoridades, en fin, les cuesta mucho entender estas cosas y hay muchísimos ad hominem, descalifican a uno por simplemente tal vez no cumplir con requisitos estéticos o etarios. Entonces, a mí me gustaría aterrizar esto, por ejemplo, y subrayar una cuestión que me parece relevante, y es que aquí la narrativa de, por ejemplo, la que, por ejemplo, se sugiere en las venas abiertas de América Latina, y cifras exorbitantes, pantagruélicas y demás, está presente y marcada y lo tiene como una verdad irrefutable, un pseudoaforismo que lo contrastan con documentos ambiguos que no existen, y hablan de una masacre y una suerte de levantamiento o de venganza, pero que no la sugieren de esa manera, o empate del tablero por parte de los indígenas actuales. Y esto se manifiesta en las cuotas que hay en la asamblea, así como de la mujer y demás cuestiones. Entonces me gustaría, bien concreto, aterrizar, señor Cristian, las cifras. Por ejemplo, usted dice que en Bolivia habían aproximadamente 800.000 indígenas, es decir, personas que estaban aquí y que no es como se sugiere en ese otro libro, y alrededor de 9 millones, si no me equivoco, en toda América, 10, más o menos sugiere usted, ¿no? Sí, mira, el estudio más preciso de esto, por lo general, se lo toma del filólogo Rosenblatt, Ángel Rosenblatt. Él prueba, es el que lo prueba por lo menos de modo más convincente, que existían al año 1492 aproximadamente entre 10 y 12 millones de habitantes, de indígenas. Distribuidos en general, había más o menos la mayor parte estaba entre la región mesoamericana y la región andina, pero la región mesoamericana era la que llevaba la gran parte. Lo que hoy son los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá eran tribus muy dispersas. En lo que hoy es Argentina había 200.000 indígenas. Ahora, realmente yo no recuerdo la cifra exacta en lo que hoy es la extensión territorial de Bolivia, pero en Argentina era muy poco. En Bolivia tampoco debía haber demasiado. O sea, en general eran más o menos unos 6 millones en Mesoamérica, si mal no recuerdo, ustedes pueden ir a los estudios de Ángel Rosenblatt, y había unos 5 millones en en la región andina. De modo que, por supuesto, que es imposible las cifras inverosímiles que suele dar la izquierda, por supuesto, con respecto a masacres de 100 millones, de no sé cuántos, es imposible. Imposible realmente, aparte, cuando ya está probado y científicamente, de que la mayor parte, si no la casi totalidad de las fatalidades que se dieron, fueron producto de las enfermedades, de los cuales los españoles ni siquiera sabían primero que estaban enfermos, ni tampoco sabían que podían los indígenas morir de enfermedades de las que ya nadie moría en Europa, de modo que no se le puede aquí, digamos, no se puede culpar, realmente es un absurdo de escuela culpar a que los españoles trajeron una enfermedad para aniquilar a los indígenas. Aparte, de última, si ellos hubieran querido una fuerza si supuestamente vinieron acá a explotar a los indígenas, bueno, el haberlos, digamos, adrede ejecutado, hubiera actuado en contra de sus propios intereses para tener, digamos, una masa trabajadora, ¿verdad? Señor Cristian, me encantaría que haga una reflexión holística respecto al indigenismo per se. Quiero decir, en términos teleológicos, ¿qué le sugiere, o en una lectura pormenorizada, qué ve en sus conatos? ¿Qué tesis maneja respecto al indigenismo? Mira, acá hay distinciones por lo general que hacen los propios, Mariátegui es uno de ellos. En general se suele hacer, si hablamos, digamos, queremos hablar con mayor precisión, por lo menos cómo se refieren así los propios indigenistas de izquierda, hay una distinción que se hace entre indianismo e indigenismo. Ellos suelen hacer una crítica al indigenismo porque creen que el indigenismo es una suerte de paternalismo europeo sobre los indígenas que no, digamos, que realmente no termina de liberarlos. En cambio, el indianismo es este indigenismo, digamos, que coloquialmente le decimos a todo esto indigenismo, pero digamos,
digamos, este indigenismo violento, en realidad técnicamente debería ser llamado indianismo. Bueno, son distinciones que hacen en realidad estos indigenistas de izquierda, ¿no? De principios de los años 60. Mira, yo creo que en realidad acá hay que hacer también distinciones. Sí, hay que entender, digamos, la cuestión del cuidado del indígena. Podemos hablar de un indigenismo sano. Si indigenismo es, digamos, digamos, apoyar e integrar al indígena en una misma civilización y rescatar cuanto deba ser rescatado de aquellos pueblos o cuanto pueda conservarse, y por supuesto descartar otras cuestiones como sacrificios humanos, canibalismo, etcétera. Bueno, podemos decir que en realidad, si como indigenismo se entiende una defensa de los indígenas, bueno, entonces los primeros indigenistas fueron en realidad los españoles o Isabel la Católica, cuando después del primer viaje de Colón, Colón trae encadenados a unos indios tainos, los trae encadenados para presentárselos como un, digamos, como un presente a la reina. La reina se enoja muchísimo, Isabel, y lo manda a encarcelar a Colón, porque le dice, ni vos ni nadie, digamos, estos indígenas son tan hijos míos como el cristiano más viejo de Castilla. O sea, todos son hijos míos. Entonces, creo que la primera declaración de derechos humanos que existe y viene de parte de una reina católica. Es decir, hay una igualdad, era algo completamente inaudito para la época. Digamos, una igualdad frente a la ley entre el conquistado y el conquistador. Entonces acá tenemos realmente que Isabel la Católica actúa realmente de un modo católico, y vemos aquí una declaración de los derechos humanos. Esto con respecto, para que siempre me voy de tema, ¿cuál fue la pregunta que me habías hecho vos? Indigenismo, ¿qué tesis indigenismo, exacto. Exacto. Entonces yo creo que el indigenismo, porque incluso se hablaba en aquella época también de, digamos, intenciones indigenistas. Si hablamos de indigenismo como cuidado del indígena, bueno, los verdaderos indigenistas son los españoles y los católicos. Ahora, fíjate vos que si hacemos una comparación del estado de los indígenas luego de la erección de los estados nacionales, es decir, luego de independizarse de España, o sea, fue mucho peor. O sea, realmente hay las verdaderas persecuciones, si se quiere, o injusticias, o algunas injusticias, o prácticas segregacionistas, empiezan con la creación de los estados nacionales en América. Entonces uno se pregunta, ¿qué era mejor, el paternalismo hispano-católico o la indiferencia que los regímenes democráticos o post-emancipación ofrecieron a los indígenas? Entonces, y por supuesto, a partir de los años 50, la izquierda ya, por supuesto, muy hábil, bueno, vemos que la izquierda ya empieza a buscar nuevos sujetos revolucionarios, ya luego, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, y ven que en la cuestión americana el indigenismo, digamos, es un factor a considerar que puede llegar a generar cuestiones disruptivas con el status quo dominante de los valores occidentales cristianos, ¿no? Digamos, criminalizando lo que hizo Occidente en América e idealizando la cultura indígena. Bueno, ya se va generando esas contradicciones y esas situaciones caóticas de las que vive la izquierda, porque la izquierda puede siempre vivir, la izquierda vive del conflicto, sin conflicto no hay izquierda, y si no hay conflicto, la izquierda lo inventa. Entonces, esta intencionalidad ya, este indigenismo, los indígenas cooptados ideológicamente por la izquierda para ser utilizados políticamente como la izquierda, empieza ya a partir de los años 50 o 60, y ya podemos hablar de un supremacismo indígena, porque tanto que se criminaliza el supremacismo blanco o de otras razas, hay autores que hablan abiertamente de que los indígenas son una raza elegida y que los occidentales son estúpidos, que son malvados, etcétera. O sea, digamos, si hablamos coloquialmente, si quieren acusar a alguien de nazi, bueno, los nazis son estos promotores del indigenismo, ¿verdad? Porque aparte llaman abiertamente una guerra contra el blanco. Vemos incluso que sus metodologías son terroristas en varias partes del continente. Es decir, esto no tiene nada que ver con una verdadera defensa del indígena, porque si realmente quisieran defender al indígena y quisieran que progrese y prospere, libre de resentimientos, deberían querer tender a su asimilación a la cultura occidental.
De modo que si algunos viven segregados, realmente es por decisión propia, no existe ninguna opresión, tampoco estatal, sobre los pueblos indígenas. Si están mal algunos pueblos indígenas, será porque lo trabajan, como también hay rubios de ojos celestes que son pobres, ¿entendés? Y no están reclamando tierras como reclaman los indígenas. Usted pone de manifiesto justamente esta hipocresía bajo el siguiente adagio, es que dice, si un español mata a un indígena es una hecatombe, y si un indígena mata a otro, pues no es nada, ¿no? Básicamente parafraseándolo. Y ya para ir cerrando en el vespertino de este coloquio, señor Cristian, me pongo por un momento de abogado del diablo, entre paréntesis, señor Morales. Capaz este me susurraría al oído y me dijese, porque lee las últimas líneas de su libro, si es que él puede hacerlo, me dice, ¿por qué criollo? Es decir, por qué está bien entonces el término criollo? ¿Qué le respondería a usted? Bueno, digamos, es el hispano nacido aquí en el continente, pero no solo criollo, el mestizo, digamos, porque acá hay el que tenga la oportunidad de leer a Vasconcelos, aquel gran poeta, filósofo mexicano, que habla de la raza cósmica, ¿no? Que España, uno de los grandes logros de España y de la Iglesia es la creación de esta nueva raza, que él llama raza cósmica, como raza mágica, que es, digamos, realmente es el producto, el fruto de la unión entre un blanco y un indígena, es el mestizo, que digamos que prevalece en gran parte del continente americano, por lo menos de Mesoamérica a Sudamérica. Y me parece que esto es digamos, es nuestra identidad. Nuestra identidad aquí es occidental y un mestizo, digamos, no hay una diferencia, digamos, un mestizo, un criollo, personas, digamos, que están realmente consustanciadas con nuestra civilización occidental cristiana y sus valores, me parece que es en definitiva lo que aquí vale, no más allá de que podemos hablar de criollo, si es un español directo nacido aquí en el continente, pero podemos hablar de criollos, de mestizos. Yo no haría diferencia con respecto a eso, porque lo que tiene la hispanidad, esto es una de las grandes cosas, o tal vez lo mejor que tiene la hispanidad con respecto a cualquier otra civilización, que es la siguiente, que la hispanidad no es una categoría biológica, como tal vez lo podría haber sido entre los protestantes y los puritanos, donde ellos tenían prohibido mezclarse con los indígenas o con otras razas, ¿verdad? Consideraban eso un acto de corrupción muy grande. España lo promueve en este sentido. Entonces me parece que la hispanidad es un ideal y es una unidad espiritual. De modo que cualquiera que comulgue espiritualmente a la hispanidad, bueno, me parece que esto es lo que nos une, ¿no? No son categorías biológicas, sino es una idea, es digamos, el compartir un norte, una cosmovisión de la vida. De modo que puede ser tan hispanista un filipino, e incluso un negro de la Guinea Ecuatorial que era España, que era española, lo mismo un indígena de aquí. O sea, eso me parece que la hispanidad es ese, digamos, elemento integrador, digamos, de trascendencia, de ver hacia más allá, me parece que es lo principal. Y bueno, creo que básicamente eso define a la hispanidad. Le agradezco infinitamente, señor Cristian. Estamos, creo, en el último minuto, si no me equivoco. Si se corta, lo invito nuevamente a conectarse para hacer un cierre, si es que nos da el tiempo. Me gustaría que, por favor, diga a la gente e invite a que consulte su libro, dónde lo pueden encontrar, en qué países está en físico, digitalmente cómo lo encuentran y qué nuevos proyectos tiene. He escuchado que está o que ha concluido un libro respecto a la escuela de Frankfurt también, ¿no? Sí, Marcos querido, los libros están físicamente están en México, en Colombia, en España y en Argentina. Los de 1492 y los de la Inquisición. También están en Amazon, por si ustedes están en otro lugar. Actualmente acabo de terminar un libro sobre la escuela de Frankfurt y estoy simplemente esperando el prólogo de Agustín Laje, un gran amigo, y apenas tenga el prólogo, bueno, ya calculo que el mes que viene estaré publicando un libro que titulo La escuela de Frankfurt y el inicio de la nueva izquierda. Bueno, los últimos 10 segundos le agradezco infinitamente su bondad, su tiempo y su educación que nos ha brindado. Muchísimas gracias, señor Cristian. Muchas gracias a vos, te felicito por tu programa, Marcos, y bueno, un gran